Espero, hermanos, terminar el asunto del dominio propio esta tarde con algunas consideraciones útiles para la afirmación del dominio propio. Obviamente, hermanos, quizás más adelante tengamos que ir sobre los asuntos particulares de, por ejemplo, qué dice la Biblia del dominio propio, como lo explicamos a algunos jóvenes en algún momento. El dominio propio en el comer, en el dormir, en las emociones, en el pensamiento, etcétera, etcétera. Pero como estamos hablando de ser partícipes de la naturaleza divina, no quiero desenfocar el tema. Así que hoy miraremos esta última parte de consideraciones útiles para la afirmación del dominio propio. Los dones de Dios, hermanos, todo aquello que Él nos da, que Él nos concede, nunca deberían ser considerados como un bien en sí mismos, con el simple propósito de alegrar un poco nuestra existencia temporal y luego morimos y todo se acabó. No deberíamos considerarlo así. Desde la perspectiva divina, usted que conoce un poco la Escritura, debe reconocer que Dios no nos da algo como un bien en sí mismo, como para el disfrute y luego ya, ahí se acabó todo. Esta manera corta de considerar los dones de Dios, lo que puede llevar a un hombre es a la orientación materialista de la vida. Es decir, piense, si los dones son un bien en sí mismos, entonces orientamos nuestra vida al disfrute de esos dones, y cuando nos damos cuenta nuestra vida está orientada a esos dones, que es lo que la Biblia le llama idolatría. Si todo el tiempo, hermanos, que hay es y si la vida consiste en aquellas cosas, entonces hay que hacer todo para tenerlas, para retenerlas, para disfrutarlas, y entre más, mejor. Seguramente, hermanos, por las palabras del sabio en Eclesiastés, sabemos que el uso y el disfrute de las cosas de esta vida es legítimo. En Eclesiastés 3, versículos 12 y 13, lo señala. Yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida, y también que es don de Dios que todo hombre coma y beba y goce el bien de toda su labor. O sea que en primera medida, los bienes o las cosas que Dios nos da, es legítimo disfrutarlas. Es cierto, pero jamás el hombre debe concluir que el disfrute de esas cosas es todo en la vida. O concluir que eso es lo que vamos a sacar de esta vida, entonces nos toca orientar la vida a esto y dejar a Dios al margen de las cosas de esta vida, aun del uso y disfrute que podemos tener de lo lícito. Por eso, en el versículo siguiente está la nota espiritual. Dice, he entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá, y lo hace Dios para que delante de Él teman los hombres. Entonces, hermanos, en los versículos 12 y 13 se nos dice que es legítimo disfrutar de lo que Dios nos da. Pero en el versículo 14 nos dice la parte de Dios ahí. ¿Para qué Dios hace estas cosas? ¿Para qué Dios nos da las cosas? ¿Para qué nos otorga el disfrute de ellas? ¿Para qué debemos reconocer que todo es un don de Dios? Dice, para que delante de Él teman los hombres. Así que el disfrute de las cosas no es un fin en sí mismo. Las cosas no son un fin en sí mismos. Piensa en cualquier don terrenal. El espiritual es más fácil de entenderlo, pero los goces terrenales, comer, beber, tener una familia,
cosas que Dios nos da, que es lícito disfrutar en la vida, todo esto Dios lo da para que aprendamos a temerle a Él. El temor de Dios es el fin de las cosas que Él nos da. Todas las disposiciones divinas hacia el mundo, hacia nuestras personas, todas aquellas cosas que Él ha puesto delante de nosotros, que nos ha dado, todas, según entendemos, serán conforme a su propósito. Todo pasará como Él quiere que pase. El que tiene mucho o poco, el que pueda disfrutar o no, todo Dios lo hace con el fin de que aprendamos a temerle, a reverenciarle. Solo cuando usted exagera el asunto del disfrute y saca a Dios de la ecuación, el disfrute se vuelve ilegítimo, porque usted está haciendo de las cosas un fin en sí mismo. Pero, hermanos, cada vez que Dios nos da las cosas, muchas o pocas, nosotros deberíamos tener en mente este propósito. Dios, ¿por qué nos la dio? ¿Por qué nos la dio? Para que le reverenciemos, hermanos. Para que guardemos siempre un temor reverencial, un honor hacia Él. Eso es mejor, hermanos, que colocarle a la casa, esta casa es para la gloria de Dios. Está bien, no está mal en los cuadritos. Estamos pensando es en la filosofía. ¿Me hago entender? ¿Qué usted piensa realmente de por qué Dios le dio esa casa, ese carro? Disfrutar de compañía. Es la filosofía con la que usted puede mirar todas las cosas y decir, esto me lo dio Dios para que yo aprenda a reverenciarlo, a honrarlo a Él. Y entonces las cosas se orientan a ese fin legítimo y no simplemente, qué rica estuvo esta comida, no la olvidaré. Pues gloria a Dios, hasta ahora en la mitad del camino, ¿verdad? Todavía le queda el otro trecho. ¿De qué es? Que su corazón se oriente, hermano, porque esa comida rica como se la comió, Dios se la concedió a fin de que usted aprenda a reverenciarlo, a honrarlo, a temerle, a guardarle aprecio a nuestro Señor. Yo soy de los que comparto, hermano, que si el propósito de Dios, por ejemplo, con la comida hubiera sido alimentarnos nomás, no nos concede papilas gustativas, hermano. Si el fin era, Dios es lo más práctico que usted puede ver. Si el fin era alimentarnos, hubiera hecho pepitas negras incoloras, insaboras, con todo lo necesario para la nutrición. Entonces, tome su pepita del día. Usted se come eso, no sabe a nada, no huele a nada, es más, no es agradable a la vista, pero cumple el propósito y usted todos los días recibe su canica ¿verdad? ¿Por qué Dios nos daría papilas gustativas? Dios quiere que disfrutemos, pero solo para eso, para que usted diga, ya. Hermanos, de eso, hacer de el vientre su Dios, es un paso nomás. Siempre, hermano, hay que trascender a estas cosas y dar gracias a Dios aún por el disfrute de estas cosas. Habiendo aprendido que sobrevalorar los placeres de la carne y preferirlos antes que los placeres divinos y espirituales es un pecado, habiendo aprendido que complacer algún deseo legítimo invirtiendo demasiado es un rumbo de acción prohibido, que no va de acuerdo a la voluntad de Dios complacer la carne mimándola demasiado y alimentando así lujurias sucias o cualquier otro pecado, ¿qué otra consideración debemos tener en cuenta para afirmar el dominio propio? Sexto o quinto, es que yo tengo mal, no sé si de una vez un punto, no sé, pero sexto. Cuando, aquí está la consideración de qué debemos tener en cuenta para afirmar el dominio propio. Debemos advertir, hermanos, cuando por complacer algún apetito
afectamos nuestra vida, sea en el cuerpo, sea en el alma. Eso es ilegítimo. Es un rumbo equivocado y muchas veces se convierte en pecado, por supuesto, que cuando por complacer un apetito legítimo, o sea, no estamos hablando de algo pecaminoso, sino cuando por complacer un apetito legítimo, afectamos nuestra vida, sea en el cuerpo o sea en el alma. Yo quiero ser muy cuidadoso en esto y poner ciertos límites adecuados. Esto, hermanos, porque empujar una verdad poco a poco a un lado ni es realista y seguramente desembocará en algo no bíblico. Este es un asunto muy sensible para los cristianos y donde generalmente nunca nos ponemos de acuerdo con otro cristiano. Pero mi punto es que hay cosas que son verdad, pero empezamos a llevar la verdad un pasito hacia un lado, y la empujamos tanto hacia un lado que no es ni realista y seguramente va a desembocar en un concepto o práctica no bíblica. Si empujamos, por ejemplo, la verdad de la libertad y el disfrute de las cosas de esta vida, mire que eso es una verdad. ¿Qué es verdad? La libertad que tenemos para obtener las cosas de esta vida y su disfrute, eso es legítimo, hermanos. Porque la Biblia no tiene la filosofía del ascetismo, sino del dominio propio, que es distinto. Pero si empujamos esta verdad, que tenemos libertad y Dios nos ha dado las cosas para el disfrute, y la vamos empujando un poquito cada vez más, un poquito para allá, un poquito para allá, ¿no empezaríamos a acercarnos al peligro del exceso, de la idolatría y hasta la disolución? Ponga cualquier cosa que sea lícita, algo legítimo, comer y beber, por ejemplo, o beber vino, o el deporte, o el esparcimiento, o el disfrute de la familia, la lectura de buenos libros instructivos, aunque no necesariamente sean cristianos, o el deseo de progreso o aceptación es legítimo, los anhelos de casarse o de tener salud, todo eso es legítimo. Ahora tome eso y empiece a empujarlo un poquitico para ese lado. Empiece a empujarlo hacia el lado de la libertad. Empiece a restar la influencia del dominio propio en esas actividades o deseos. Empiece a dejar que esas actividades o anhelos lo gobiernen y va a notar una afectación en su vida, ya sea en el alma, ya sea en el cuerpo o en ambas. Y notará que usted empieza a orientar la vida a eso en descuido pecaminoso de otros asuntos. ¿No es así? Ahora, si empujamos estos mismos asuntos hacia el otro lado, ¿cuál es el otro lado del de la libertad? El de la abstinencia, el dominio, el control, el cuidado, la advertencia. Está bien, pero empiécelos a empujar estas mismas cosas que le dije hacia el otro lado, poco a poco, cada vez, sean actividades o anhelos, no nos empezamos a acercar al peligro del ascetismo y a las doctrinas de demonios que nos enseñan a abstenernos de las cosas que Dios nos dio para nuestro beneficio y disfrute. 1 Timoteo 4, 1 al 5. Dice, el Espíritu dice claramente que en los posteros tiempos algunos apostatarán de la fe. Yo no me inventé esa palabra, hermanos. Escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿En qué consiste eso?
Dice que por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad, porque todo lo que creó Dios es bueno, y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Si nota el mismo asunto, que usted lo empuja hacia el lado de la libertad, puede convertirse en disolución. Y por el otro lado, si lo empuja para el otro lado, un poquito cada vez, usted puede desembocar en doctrinas de demonios. Yo he escuchado creyentes razonar así: es mejor quedarse soltero, así le sirve mejor al Señor. Ah, bueno, espíritu engañador, ¿sabe? Aquí lo dice. Nosotros no creemos en el sacerdocio papista ni en el celibato papista. Usted puede ser un casado mundano o un soltero mundano. ¿Ya? Las cosas Dios las dio, por supuesto. Así que en esto deseo ser muy claro, hermanos, porque a veces entre nosotros nos ponemos cargas y aún conciencias débiles se andan poniendo cargas o quitándoselas, empujando cada principio hacia el lado que más le favorezca a su personalidad. Si usted tiene una personalidad triste, melancólica, vamos a usar esos términos, pero para que me entienda, depresiva, entonces va a empujar siempre para el lado del ascetismo y va a empezar a ver la risa del otro como mundanalidad, como mundano, disfrute malo, risa mala. Y lo va corriendo hacia allá. Y hasta va a empezar usted mismo a tener comportamientos, pensamientos, dietas que Dios no le pone, al menos religiosamente, ¿ya? Pero si usted es de los temperamentos más extrovertidos, alegres, todo va a empezar a empujar para allá. Y va a empezar a mirar esos legalistas y todo, ya usted sabe. Hermanos, además considere lo siguiente, estoy tratando de ilustrar el punto que no es fácil, el punto es verdad. Es malo cuando por complacer algún apetito afectamos nuestra vida, sea en el cuerpo, sea en el alma, es verdad. Pero considere lo siguiente, algunos cristianos han resuelto este asunto fácil. Algunos podrían de buena intención razonar que las cosas buenas o malas pueden ser medidas como buenas o malas según su potencial de llevarnos al pecado. Piénselo. Pastor, ¿puedo hacer o puedo? Y algunos la tienen fácil. Tranquilo. Si lo lleva al pecado, eso es malo. Hermano, ¿qué cosa se puede descartar que no nos puede llevar al pecado? Saque algo de ahí. Hermanos, aún orar. ¿O dónde pecó el fariseo? Orando pecó. ¿Qué puede descartar? No, lo que me pueda llevar al mal. ¿Qué cosa no es un potencial caído en nuestro corazón que no llevemos al mal? Esto no arregla el problema. Para evitar estos asuntos que a veces nos cargan de forma innecesaria, uno debe preguntarse, primero la pregunta más fácil: ¿este anhelo, esta actividad, esto es legítimo? Hermanos, porque hay actividades y deseos que no son legítimos. No tienen que ser hechos 2 ni 3 veces. Una vez ya. Primero pregúntese eso. ¿Esto que estoy deseando, haciendo, es legítimo? La más fácil, ¿verdad? Es decir, en la Biblia hay un mandamiento de sí o no, es pecado o no. Y luego, lo más difícil, ponga sobre lo legítimo el dominio propio. ¿Quiere reglas? No las va a encontrar. Para eso Dios nos dio el dominio propio y no reglas. No somos programas de computación, somos seres humanos
y Dios nos trata como tal. Quiere decir, hermano, que Dios no nos programó, sino que nos da el dominio propio y el discernimiento para que usted en cada caso piense, analice, mida y calcule. Ahora el punto en cuestión, habiendo aclarado eso, que deseamos remarcar, entendiendo que la línea fronteriza de muchas cosas no está reteñida, sino que se regulará por los principios generales de la palabra. El principio es que si por complacer un apetito, por legítimo que sea, resultamos perjudicando nuestra salud y haciendo que el cuerpo o la mente o el alma sea menos apto para su trabajo o para el desempeño de las cosas de esta vida o de nuestra profesión cristiana, eso debe ser mirado como un pecado. Casi toda intemperancia, es decir, falta de templanza, tiende a engendrar enfermedades. En otras palabras, hermano, casi siempre cualquier exceso en cualquier asunto engendra una enfermedad por la relación que tiene nuestra alma y cuerpo. Aún para el bien del cuerpo, Dios ordena el dominio propio. De otro lado, pero con el mismo resultado, piense. Estoy diciendo que generalmente la intemperancia produce afectaciones a todo nivel de nuestro cuerpo. Ponga cualquier cosa, lo legítimo. Piense que si usted no le pone dominio propio y las exagera, se pasa por el lado de la libertad y la exageración, usted mismo va a sentir el rigor. Hermanos, ¿trabajar está bien? No, además es ordenado, está bien. Ahora haga lo que algunos hacen, ¿verdad? Trabaje unas 20 horas al día y duerma 5, ¿verdad? Y pronto, ¿dónde va a sentir el rigor? No solo en su cuerpo, hermano. Usted, sus afectos, su mente se va a perturbar. ¿Ya? Ponga así, aún el que hace deporte, si usted ha estado en un gimnasio, le van a decir, hay músculos que no se pueden trabajar todos los días, porque si usted los presiona mucho, tiene una lesión, ¿verdad? Por ese lado, hermanos, por eso Dios, como nos conoce, ha puesto y ha regulado estas cosas con el dominio propio. Pero por el otro lado también es cierto, vamos a suponer que por un mal entendimiento de que usted no quiere caer en el exceso, usted se vuelve hacia el ascetismo. Entonces no come bien, no duerme bien, no le da espacio a su mente para el esparcimiento. Si por un mal entendimiento debilitamos nuestras constituciones o las hacemos deprimidas por tanta abstinencia de lo legítimo, también nos anulamos en nuestro cuerpo para servir a Dios como Él debe ser servido. Póngase en la tarea de llorar todos los días si quiere. No, llore. Póngase en el trabajo de deprimirse cada vez y de comer menos cada vez. No le dé a su cuerpo descanso o esparcimiento. Lea y verá. Y lea ojalá los salmos imprecatorios o los más de arrepentimiento y sosténgase con esa dieta. Y verá que usted se va a volver triste, opaco. Y aún su cuerpo, que no lo quería colocar en el exceso para no anularse al servicio a Dios, ahora está anulado. ¿Cómo? Con debilidad, perturbación, sueño, pesadez. Y para el caso que fue, le fue igual que al otro lado, ¿no? Porque ambos se anularon para el servicio a Dios. El cuerpo debe mantenerse en la condición más adecuada
hermanos, en la medida de lo posible y lo realista, para que sea servidor del alma. Escuche bien, el cuerpo debe mantenerse en la condición que sea la más adecuada para el servicio del alma, hermanos, en la medida de lo posible y lo realista. Parte de este mundo, hermano, ha puesto unos estándares tan altos que a mí me extraña que usted tenga un cuerpo escultural y al mismo tiempo tenga tiempo para los devocionales. Eso no se puede, ¿sabe? ¿Usted quiere tener la chocolatina? Tiene que invertir, o sea, tiene que hacer de su cuerpo el fin. Generalmente la figura que venden no es la de un cuerpo desarrollado y útil, porque usted debería pasar unas 4 o 5 horas allí, 4 o 5 horas que una persona normal no tiene tiempo, si está haciendo lo que Dios le manda. ¿Sí? Por eso le digo, hermano, en la medida de lo posible y lo realista. Hermano, ¿sabe que yo anhelo poder tener un tiempo de leer un libro toda una tarde? No lo tengo ahora. ¿Sí ve? Ya no tengo ese tiempo. Yo pudiera seguir leyendo, hermanos, toda una semana. ¿Y sabe con qué les llego aquí un domingo? ¿Me hago entender? En la medida de lo posible y realizable. El cuerpo debe mantenerse en la condición más adecuada para servir a su alma, ni tan mimado que sea ingobernable, ni tan reprimido para incapacitarlo y amargar este peregrinar. Todo lo que nos haga más útiles, generosos, capaces, empáticos y agradecidos es benéfico. Escuche. Todo lo que nos haga más útiles, generosos, capaces, empáticos y agradecidos, haga eso. Eso es benéfico. Tenemos en la historia de la Reforma 2 grandes hombres. Ante los dos, nos quitamos el sombrero. Tenemos a un Lutero y tenemos a un Calvino. Tenemos a un Lutero, hermano, que no se le quitaba a nada de lo que le servían. A nada. Como usted lo ve en las pinturas, creo que retocado un poco, pero el tipo era gordo. Es para darle el nombre de gordo. Tenemos un Spurgeon, que según usted lo ve, pues parece que no le iba muy bien como con la dieta y cosas así, ¿verdad? Pero usted debe preferir ser un gordito, generoso, útil, capaz, empático, agradecido. Ay, yo le doy gracias a Dios que el hombre comió y tuvo todas las fuerzas para seguir predicando, ¿no? Que se hubiera deprimido por ahí, entonces cada domingo estoy afectado. Oh, iglesia, oren para que yo pueda predicar. Imagínense, ese tipo melancólico. Se inutiliza. Entonces, hermanos, yo tengo la experiencia compartiendo con varios pastores y yo les digo, hermanos, yo un domingo tengo que comer poquito antes de predicar porque si no me emboto. En general todos los días. Si yo como mucho al desayuno, sí, la mente no me funciona bien. Y otros me dicen, si yo no como harto, me desconcentro. ¿Quién es el juez, hermano? Nadie. Todo lo que nos haga más útiles, generosos, capaces, empáticos y agradecidos es benéfico. Tenemos a Calvino, hermanos. Él murió comiendo una vez al día. Una vez al día. Era un hombre reservado. Murió a los 57 años, si no estoy mal. Lutero murió a los 80. Ya usted ve. Y fue útil al Señor. Todo lo que lo haga útil, generoso, capaz,
empático, agradecido, haga eso. El cuerpo es un siervo nomás. Haga con él lo que sea más benéfico para usted. Si usted ve, hermano, que cada vez que come menos se vuelve más crítico de los hermanos, coma más y cierre la boca. ¿Me hago entender? Porque si usted empieza a decir, no, yo sí como poquito, mire ese glotón, ¿sabe qué? Su remedio es ore y coma más. ¿Para qué? Para que deje de mirar el plato ajeno. ¿Ya? Eso es lo que le puedo decir. Si usted al tener y disfrutar más, se vuelve más generoso, más empático, qué bueno, entonces disfrute más, porque entre más disfrute, más empático se vuelve. Pero si ve que mima mucho el cuerpo y se vuelve más orgulloso, individualista, avaro, entonces disfrute menos, para que se vuelva más generoso y empático. ¿Sí me hago entender, hermano? No hay una regla. La regla es el dominio propio y pensar. Hermanos, un cuerpo pesado, ya sea por el exceso o por el defecto, no es más que un siervo renuente y fastidioso para la mente. Es un gran impedimento para el deber y una gran tentación para muchos pecados. Piense esto, hermanos, si el cuerpo se vuelve somnoliento, pesado, distraído por falta de cuidado, ¿no estaríamos prestándole todo a la pereza, la indiferencia o la falta de esfuerzo? Solo piénselo, hermano. Vamos a suponer que usted tiene un cuerpo pesado y somnoliento. Hermano, de eso a que la pereza empiece a deslizarse por su alma. ¿Por qué? Porque cada rato usted dice, tengo sueño, estoy débil, tengo que descansar. Después del almuerzo, después de las 11, tengo que estar. ¿Entiende el punto, hermano? Cuando usted se da cuenta, se está tomando 3 o 4 siestas al día. Ah, bueno, eso ya tiene un nombre. Eso tiene un nombre. ¿Sí? ¿Ya? ¿Me hago entender? Mire cómo se deslizó. O la falta de esfuerzo. ¿Qué hace una constitución pesada? Hay que correr esa mesa. Que lo haga otro. ¿Sí notan? Todo lo que lo haga, sí hay que huir. Hay que huir. Pero hermano, yo conozco gente gordita que es más activa que un flaco. ¿Ya? ¿Sí o no? Sí, hermano. Así que la delgadez, hermano, no es sinónimo de utilidad. Hermanos, si un cuerpo se vuelve, por el otro lado, enfermizo por la constante falta de templanza, es decir, mucha debilidad, mucha abstinencia, mucha tristeza, el cuerpo se vuelve triste y enfermizo. Hermanos, este es el caldo de cultivo para el pecado de la autocompasión, el mimo del cuerpo y el egocentrismo, ¿sí o no? Entonces se vuelve triste, opaco, reservado. ¿Usted piensa que el pecado ahí no? No. Otros pecados van a venir y le van a decir, ten compasión de ti mismo, consiéntete más. Toda conversación céntrala en ti, por favor, porque tú eres el débil, el triste. ¿Sí ve? El pecado es una cosa, hermano. Por eso le digo, todo lo que lo haga más útil, generoso, capaz, empático, agradecido, haga eso. Es un gran deber ayudar al cuerpo a ser presto servidor para todo lo que Dios nos ha dado para hacer. Con realismo vuelvo y le digo, hermano, no se ponga tan estricto en eso. ¿Qué cosa en la vida no nos enferma? No, pues ponga eso bajo el agua bajo el microscopio, el aire bajo el microscopio, y entonces todo, hermano. Y entonces empezamos, azúcar, sal, grasa, aire, agua. Entonces, ¿qué, hermano? ¿Qué? Hay que ser realista, hermanos. Pero es nuestro deber ayudar al cuerpo a ser el servidor de Dios, con realismo y sobriedad.
como pasa con todos los dones de Dios, esta es una frase para el muro de su corazón, como todos los dones de Dios, como siervos son una bendición, como amos son tiranos. Todos los dones de Dios, como siervos, son una bendición, como amos son tiranos y nunca se sacian. Pero hermanos, sabiendo que todo lo que nos da Dios es un medio y no un fin, y que en muchas cosas la libertad de uno no es la libertad del otro, hermanos, actuemos con dominio propio. ¿Me hago entender? Y a veces la Biblia dice, hermanos, usted tiene libertad, él no la tiene. Ni usted juzgue a este, ni este juzgue a aquel. Hermano, porque delante de Dios está en pie. Hay gente que tiene, yo me considero entre ellos, que tiene la libertad cristiana bien estirada. Pero no hago alarde de ellos, ¿sabe? Que en el momento que usted haga alarde de su libertad cristiana, ya no es libertad. Yo estoy seguro que hago y pienso cosas mucho más allá de lo que usted piensa que yo tengo en mente. Yo no tengo escrúpulo de muchas cosas. Y también sé que en la iglesia de Cristo hay gente que se escandalizaría de eso. Estoy hablando del pecado, de la libertad. Lo que es lícito para mí, la libertad que yo tengo no será la del otro. Y en esto, hermano, mire, no hay ningún problema. Yo no hago alarde de eso, ni usted de lo suyo. Y hermanos, cada uno sabe con qué está lidiando. Cada uno sabe con qué está lidiando. Usted de los que dice, yo tengo que dormir mis 8 horas diarias. ¿Está bien, hermano? ¿Está bien? Y me tengo que echar una siesta al menos de media hora, mediodía. Desde que ya entiende el dominio propio, etcétera. ¿Está bien? No es una virtud dormir 4 horas. Pero usted de los que duerme eso, pues adelante, hermano. Si eso lo hace más útil, lo hace más útil. Adelante, hágalo. ¿Cuál es el punto, hermano? Ya me hago entender. Finalmente, hermanos, como último punto, nunca creí que diría esto, como punto número 7, considere finalmente que todo aquello que puede ser consagrado a un fin superior y no lo es pecado. Considere que todo aquello que puede ser consagrado a un fin superior y no lo es pecado. ¿Para qué nos da el Señor todas las cosas? ¿Para el disfrute? Ciertamente el disfrute es un propósito por el que Dios nos da las cosas, pero no el final. El versículo 14 nos recuerda, he entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá, y lo hace Dios para que delante de Él teman todos los hombres. El disfrute es un propósito, pero el disfrute debe ser consagrado a un propósito más alto, y es el temor de Dios. A veces, hermanos, complacemos los apetitos simplemente por complacerlos, sin razón. A la postre, estos mismos apetitos saciados pueden impedir que cumplamos los deberes piadosos. Eso está mal. Pero complacer estos apetitos, teniendo en mente un fin superior, es loable. Richard Baxter dijo, si algo no puede ser referido a un fin superior, incluso para la gloria de Dios y para estimularnos al amor y al agradecimiento y para fortalecernos o capacitarnos de alguna manera para algún deber, es aparentemente un pecado. Piense, si hay algo, una actividad, un deseo que usted no pueda consagrar a un fin alto, a un fin más alto, seguramente estamos hablando de algo que usted no debería hacer. Entienda, si usted no puede decir, Señor, bendice esto, si usted no puede traer la gloria de Dios a esto, si usted no puede consagrárselo al Señor, Señor, esto también lo hago para ti, si usted le temblaría la voz diciendo, no, esto no puedo,
¿Ve la bendición de Dios a esto? Imagínense. Si usted no puede hacer eso, seguramente estamos hablando de un pecado. Si es legítimo, usted puede referirlo a un fin superior. Esto porque, si no es así, complacer el apetito es el fin, hermanos, y el temor de Dios es el fin. Matthew Henry lo dice de manera mejor. Dice: Dios ha obrado así para que delante de Él teman todos los hombres, para convencerlos de que hay un Dios por encima de ellos, que tiene dominio soberano sobre ellos, a cuya disposición están ellos y todos sus caminos, y en cuyas manos están sus tiempos y todos los acontecimientos. Por lo tanto, deben tener sus ojos siempre hacia Él, reverenciarlo y adorarlo, reconocerlo en todos sus caminos, tener cuidado en todo para agradarle y temeroso de ofenderlo en cualquier cosa. Dios cambia así sus disposiciones y sin embargo es inmutable en sus consejos, no para dejarnos confusos y menos para llevarnos a la desesperación, sino para enseñarnos nuestro deber para con Él y comprometernos a cumplirlo. Hermanos, en 1 Corintios 10:31 dice claramente: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Hacéis cualquier otra cosa. Ahora, hermanos, tengo problemas con la interpretación de este texto. ¿Quiere decir este texto? No tengo problemas con ese texto, digo, con la interpretación que a veces se le da. Dios nos libre, imagínense. Con la interpretación que a veces se le da. Hermanos, este texto quiere decir que cada paso que demos debe ser hecho para la gloria de Dios. Cada sorbo de té, cada masticada, debemos estar pensando en la gloria de Dios. ¿Acaso es una regla que antes de beber té o beber café, si comer pan o galleta, si tomamos una siesta de 1 hora o de media, tenemos que pensar qué de esto sería para la gloria de Dios? ¿Es esto lo que nos dice el texto, hermanos? No creo. Imagínense eso. Aquí tengo mis bolsas de té y aquí tengo café, un Juan Valdés. Y usted pregunta, ¿qué pudiera tomar para la gloria de Dios? ¿Es eso lo que dice el texto, hermanos? ¿Ya? Ya que todo lo debemos hacer para la gloria de Dios, ¿verdad? Entonces voy a tomar esta cuchara de sopa en mi mente para la gloria de Dios. Parto la carne y para la gloria de Dios, porque todo debe ser para la gloria de Dios. ¿Es eso lo que dice el texto, hermanos? ¿Cómo saber si comer galleta o pan, que es para la gloria de Dios? ¿Es eso lo que nos dice? Tengo aquí las galletas y aquí tengo el pan. Oh Señor, guíame a hacer para tu gloria. ¿Qué será? Hermanos, eso no dice el texto. Esa es una forma superficial de entender el texto. El texto lo que nos está proveyendo es un principio de orientación, más que un reglamento de microrregulaciones por doquier. Se trata de un principio de orientación, entiéndase, un principio que debe gobernar su mente, de la filosofía con la que usted hace algo, la motivación con la que hace, más que un indicativo externo. Hermanos, en lugar de cargar el alma pensando qué es para la gloria de Dios, si té o café, pues ¿a dónde le llevaría esa pregunta? A hacerse subpreguntas más inoficiosas, ¿ya? Piensa que lo llevaría esa pregunta. ¿Qué es para la gloria de Dios? ¿El té o el café? No, es que el café tiene cafeína. ¿Y el té qué tiene? También. Bueno. Es que es bebida negra. ¿Y la otra? Pues también. La otra estimula. ¿Y la otra? También. Bueno. Entonces se empieza a hacer ese tipo de preguntas. Y se empieza a enredar con la cosa. No, es que a mí me gusta mucho. ¿Será idolatría? No, es mejor
doblegar la carne con el té, que ese es más feito. Piense, yo no sé si... Miren la que nos metemos, hermano. Lo que nos está dando este texto es un principio de gobierno, la filosofía con la que usted hace las cosas. Debería tomar este principio, más bien, no para saber si es té o café, sino para gobernar su comer y beber. Para que usted desde antes de decidir eso, haya decidido hacer todo con moderación y abstenerse o darse a las cosas que lo hagan más útil, agradecido, generoso, empático, para que el Señor sea glorificado. Eso es distinto. Entonces, si usted toma ese gobierno, ese principio de gobierno antes de que usted ha decidido que va a hacer todas las cosas con moderación y se va a dar las cosas que lo hagan más útil, agradecido, generoso, yo le voy a decir mi caso. Uy, estoy pesado hoy para estudiar. Voy a ir por un café. ¿Ya? En mi caso, eso es hacer las cosas para la gloria de Dios, ¿sabe? Porque el café me alegra el día. Se dirá, ¿y el Espíritu Santo? Sí, hermano, estoy hablando de esto. Yo no estoy reemplazando el café por el Espíritu. Pero cualquier cosa que lo haga útil, adelante. ¿Ya? Es una filosofía que hay detrás de todo. Entonces, a la verdad, hermano, no se cargue, es verde o azul. ¿Qué será para la gloria de Dios? No, hermano, debe pensar si la modestia es para la gloria de Dios. Eso es lo que debería pensar. Deje que ese pensamiento gobierne y dejemos de microparticularizar todo porque eso no es útil. Baxter lo dice así: si bien la intención de la gloria de Dios o de nuestro bien espiritual no puede cumplirse clara y sensiblemente en cada placer particular que tomamos o en cada bocado que comemos o en cada cosa que usamos, pero una intención sincera y habitual, bien puesta al principio en el corazón, servirá para el uso correcto de muchos medios particulares. Baxter está diciendo, hermanos, no se trata de que en cualquier cosa, ¿qué es esto? Hermanos, es una intención con la que cargamos el corazón para hacer todo. Si usted regula las cosas innecesariamente, se encontrará en aprietos y se desanimará. Además que lo arrojará a la inconsistencia, porque a veces los mismos principios que usamos para desechar algo, los pasamos por alto para hacer otra cosa, ¿ya? Yo no tomo café, es un estimulante. Su nevera, Coca-Cola. ¿Ya ve? Eso es lo que pasa, piense. Dice, entonces, ¿verdad? Es que eso es un exceso, eso le daña a uno los pulmones. Ah, no, tranquilo, salga en hora pico aquí y verá qué bien le hace a sus pulmones. ¿Ya me hago entender, hermano? Es la filosofía, hermanos. Advertencia final, hermanos. Sin embargo, la excesiva escrupulosidad puede ser un pecado mayor y un obstáculo mayor para hacer la obra de Dios. Así lo dice Richard Baxter. Dice él que la excesiva escrupulosidad puede ser un estorbo, un obstáculo mayor que algunos pequeños excesos que se cometen por ignorancia o inadvertencia. Eclesiastés 7:16 dice, no seas demasiado justo, ni seas sabio con exceso, porque habrás de destruirte. Hermanos, entendámoslo en su contexto, no quiere decir que ser justo sea malo, o que alguien pueda ser tan justo, pues ojalá fuéramos mucho más justos en exceso. Lo que aquí está diciendo, no seas demasiado justo, ni seas sabio en exceso, está hablando, mira, no seas demasiado escrupuloso con esto,
¿por qué habrás de destruirte? Cuando un corazón honesto que prefiere a Dios antes que a la carne y que está dispuesto a complacer a Dios, se equivoca en algunos detalles pequeños o comete errores diarios de debilidad o descuido, eso es un obstáculo menor para la obra principal de la religión, que el atormentarse diariamente con escrúpulos acerca de cada bocado que se come, si no es demasiado agradable, o si es demasiado, o sobre cada palabra que se habla y cada paso que da, como hacen muchas personas, dice Baxter, pobres, tentadas, melancólicas, incapacitándose así, no solo para el amor, la alabanza y el agradecimiento, sino incluso para todo servicio considerable. Recordemos que el fin último del dominio propio es aparejarnos para la eternidad. Es la lucha contra el pecado, la maldad, las pasiones pecaminosas, las diversas transgresiones de la ley de Dios. Que el fin del dominio propio es santificarnos, consagrarnos, tener corazones más tiernos para Dios. El propósito del dominio propio es hacernos más de oración, de más meditación, de sabiduría espiritual para más utilidad, adorar al Señor con más conciencia y afecto. El fin es que en la práctica participemos de su naturaleza y nos esforcemos en la gracia para toda perseverancia. Que el Señor, hermanos, bendiga nuestros trabajos, procurando más del dominio propio. ¿Entendimos esto del exceso de escrúpulo, hermanos? A veces eso estorba más que cualquier otra cosa. Hay espíritus temerosos, ¿me hago entender? Ay, ¿será que dije bien? ¿Será que dije mal? ¿Será que comí? Me pasé una cucharada. Hice esto. Eso puede ser hasta peor, hermano, que aquellos deslices descuidados que a veces tenemos, donde a veces nos toca tomar sal de frutas. Eso es horrible. Sal de frutas es el indicador de qué? De que se pasó, ¿verdad? De que se pasó. Ahora, si usted tiene que tomar sal de frutas todos los días, ya estamos hablando de un hábito. Eso es distinto. Pero hermanos, ser demasiado escrupulosos en que si di el paso bien o mal, es que me moví así, de pronto esto le causó tropiezo al hermano, o dije así, o no me expresé bien en la oración. Hay gente que por esos escrúpulos ahora ni ora. ¿Por qué? Porque ya no encuentran ni siquiera las palabras correctas. No puede vivir así. Ese es un obstáculo mayor que nuestros balbuceos en la oración. ¿Me hago entender? Es más, apartémonos del pecado, hermanos. Apartémonos del pecado. Pero disfrutemos las cosas con dominio propio. Para eso Dios nos lo dio. Oremos al Señor.